Buenas noches, profesora Nora. Omar Uribe, matrícula 2083633. El día de hoy vamos a hablar acerca del proceso del anteproyecto. Para ello, pues obviamente lo divido en tres elementos, que es la gestión preliminar, donde vamos a definir al investigador, al asesor y la propuesta. Un segundo elemento que es la parte importante o el esqueleto de la parte del anteproyecto, que es la guía de elaboración, que básicamente se divide en tres elementos, que es la información inicial, el aspecto científico y la administración del anteproyecto, para concluir brevemente con la antesala que sería el proyecto mismo. ¿Por qué se habla de proyecto y anteproyecto? ¿Acaso son diferentes? No se trata de dos planeaciones ni de dos trabajos o escritos diferentes, tampoco constituyen en sí una duplicidad, más bien son dos fases que forman parte del mismo proceso. En la gestión preliminar, pues creo que hay que tomar en cuenta que debemos de definir quién es el investigador, el asesor, cuáles son las características inherentes a cada uno de ellos, las capacidades, cualidades que deben de tener, así como cuál es la propuesta. Estos tres elementos, digamos que es la gestión preliminar. Respecto al investigador, pues obviamente habría que entender que pueden existir uno o múltiples investigadores, en donde lo importante sería, pues obviamente, el definir cuál es la colaboración de cada uno de ellos en la investigación. Al ser una investigación en el presente individual, pues obviamente me otorga una exclusiva propiedad de la investigación, significa que seré el responsable del éxito o fracaso, que en un momento dado tiene una modalidad general determinada solamente por mí y que significa que debo de llevar todas las etapas. ¿Quién será el asesor? Bueno, en el contexto situacional, pues también es una persona que tiene experiencias, que debe ser conocedor de la ciencia en que se trabaja, tanto de los fundamentos teóricos y operativos sobre el proceso de investigación científica. O puede ser un director, en cuanto que es el que orienta, muestra las rutas por donde ir, da luces para solucionar dificultades, y puede ser en todo caso asesor y director. La propuesta pues es algo importante, es un documento escrito relativamente corto que va a estar orientado a identificar pues la idea que tomará el cuerpo y forma de la investigación. Se toma como elementos de ese cuerpo el tema, el título, el problema, los objetivos, la justificación, el bosquejo sobre el marco teórico, los aspectos metodológicos, la factibilidad por recursos, los investigadores y la bibliografía. Una vez teniendo esos tres elementos, pues creo que tenemos una visión o una cosmovisión muy general de lo que será la investigación y los procesos que deberá de llevarse a cabo, y al tener un poquito la idea de esos roles que tenemos más la propuesta, pues se da una claridad en el proceso de investigación. En el tema de la información inicial, pues obviamente hay que identificar en alguna de las páginas pues la institución y dependencia donde va dirigido, la ciudad, la dirección, el teléfono, el nombre de los autores que te investigan. El título, que no es nada sencillo de poner, debe de ser algo que enuncie ni más ni menos la idea representativa pues, de la investigación. Debe ser un título que sea llamativo, interesante, no tan corto, no tan largo, que sea pertinente, es decir, que guarde coherencia entre todos los temas, los objetivos, la metodología, etcétera, que forman la investigación. El resumen ejecutivo, que es básicamente un escrito alrededor de 500 palabras, en donde se dé cuenta esencial de cada uno de los aspectos que va a comprender el proyecto. El proyecto en sí mismo, los objetivos, el marco teórico y la metodología. En los temas científicos, pues prácticamente ya es lo importante, sería el planteamiento del problema, que es describir de manera muy breve y precisa, por un lado, los antecedentes del problema, que trata de dar cuenta de las circunstancias que llevan al investigador a escoger el problema que origina la investigación, el estado actual de las cosas, es decir, describir el problema situándolo y contextualizándolo, estableciendo distintas relaciones, y finalmente la pregunta, ¿no?, que es la descripción del problema en términos de un cuestionamiento de lo que se busca, digamos, en ese sentido, pues tenemos que establecer objetivos que deben de ser muy claros, que expresen logros pues de lo que se busca obtener en la investigación,
Estos objetivos deben de ser alcanzables y coherentes con los demás componentes. ¿Cuáles son los componentes? El marco, la metodología, los recursos, el tiempo. Y lo que se pide es que el objetivo genere en un momento dado esa expresión de lo que se espera alcanzar con el proyecto una vez ejecutado y que se desarrolle pues obviamente con cabalidad. Pues puede tener varios objetivos específicos que serían las metas a corto plazo. Los antecedentes de la investigación, pues obviamente algunos formatos contemplan la necesidad de señalar antecedentes, es el planteamiento mismo del problema, la justificación, el marco teórico y demás componentes, y podemos hacer referencia a otros contextos relacionados para hacer contrastes, comparaciones, etcétera, y pues con ello poder resolver de una manera mucho más adecuada pues las incógnitas que nos planteamos. En el tema de la justificación vamos a esbozar argumentos lógicos, sólidos, que de otra manera justifiquen el por qué realizamos una investigación. Y en ese sentido, pues ameritan la justificación hablar de cuestiones de la inversión de recursos, de tiempo, de trabajo, porque tiene que resolver algunas preguntas que si no tienen trascendencia o utilidad, pues la realidad es que no sabemos si conviene o no realizar el proyecto. ACOF menciona 7 criterios que podrían dar base a una justificación y es básicamente la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico, la utilidad metodológica, la utilidad de las consecuencias. En el marco teórico vamos a tratar de dar suficiente solidez, se busca que cada quien haga algo muy riguroso y sustentado en un tiempo de generar una teoría del proyecto. Para poder hacer la diligencia de esta parte, pues es necesario seguir por punto expuesto cada uno de los temas del capítulo anterior, es decir, los antecedentes, el marco conceptual, el marco referencial, ocupar muchos marcos más como puede ser el legal, ¿no? La idea de tener marcos implica establecer ciertos límites, es como poner la cancha donde vamos a poder interactuar y los mismos marcos ponen ciertos límites para poder llegar a algo más sintético, más elaborado, ¿no? En ese caso, adquiere en los aspectos científicos importancia el establecer la metodología que hemos entendido como el conjunto sistemático de estrategias, procedimientos, técnicas, pasos y tareas que se siguen para recolectar los datos. Debe de tener un enfoque y tipo de investigación. En algunos temas estadísticos, la población en la muestra. Por supuesto que aquí viene el tema de la metodología científica, que son las hipótesis y las variables. Todas las técnicas e instrumentos que vamos a ocupar para proveer, extraer datos y también tratarlos, y pues el plan de análisis y pautas para elaborar el proyecto. En el tema científico, pues es importante situarlo pues, obviamente con la bibliografía y la citografía, es decir, debe de estar perfectamente fundamentado. Con ello pasamos a la administración, ¿no? Que ya sería la tercera parte del proyecto, en donde pues concebimos que debe existir cierta relación muy estrecha en el tema de cómo se va desarrollando y ejecutando la investigación. Para la planeación del proyecto o anteproyecto es necesario considerar el tipo y características de lo que estamos buscando. Si es algo institucional o personal, si eso no es en equipo, la extensión del tiempo. Entonces prácticamente es como dividir el proyecto en una escala de tiempo en actividades, es decir, un cronograma. Pero también vale la pena ir midiendo los recursos financieros de equipos y materiales, el tema del tiempo de los expertos y personales de apoyo. Prácticamente la administración implica poner en un esquema de tiempo la elaboración de la metodología, la ejecución de la misma e ir configurando el anteproyecto. Si nos damos cuenta, estas actividades y cronograma pues van a dar precisamente 3 fases de la investigación, que es primero la planeación, la fase de la ejecución y las del informe y evaluación, ¿no? Entonces, un cronograma pues es un plan o programa donde se van a registrar actividades más o menos relevantes con la indicación de las unidades de tiempo
que pueden ser días, semanas, meses y hasta años, dependiendo de la complejidad del proyecto. En los recursos financieros y equipos materiales, pues es sugerido, digamos, llevar a manera de tabla un concepto, un rubro, la fuente de financiación, la cantidad y las observaciones, para ir también midiendo los recursos que contamos, cómo estos se van aplicando, pero también agotando, para tener, pues digamos, que un proyecto perfectamente cuantificable en términos de los recursos que lo suplen, ¿no? Pues en el tema de la administración entra pues obviamente los que en un momento dado pueden ser asesores, los expertos y personas de apoyo. Si es necesario pues, recurrir a ellos, se mencionan pues los nombres de expertos que van a consultar, pues obviamente el tema del anteproyecto y proyecto, porque estas personas son colaboradores, entonces hay que darles pues obviamente su participación indicando perfil, dirección y teléfono. El perfil pues obviamente del investigador pues debe de llevar no solamente el nombre, es también común ocupar o adicionar el currículum o hoja de vida, sobre todo si hay que presentar el anteproyecto a alguna entidad para su aprobación y con su consiguiente patrocinio o financiación. Es decir, adquiere relevancia este tema porque puede haber alguien que te tenga que patrocinar, que necesites el patrocinio, no solamente económico, de tiempo, de instalaciones, de herramientas, ¿no? Entonces creo que es importante siempre tener ese perfil, ¿no? Y bueno, pues concluimos con el proyecto que como vimos, la fase 1 que desarrollamos es el anteproyecto, que va a ser una guía anterior al proyecto y que contempla pues todos los aspectos más básicos que exige un proyecto de investigación. Una vez que está el anteproyecto terminado y revisado según las normas que se siguen para un trabajo escrito, solo está pues pendiente presentarlo a las personas competentes y a quienes va dirigido para su revisión y aprobación. Y se da pauta a la fase 2 que ya es el proyecto. Por eso no eran separados, sino son parte de la fase. Y ya cuando tenemos algo ajustado, corregido en el documento, por las observaciones que nos hayan hecho quienes lo revisan y aprueban, pues obviamente estará listo el proyecto de investigación que se va a constituir en un punto permanente de referencia para la fase de ejecución de la financiación, la cual incluye pues obviamente el informe y la evaluación. Pues con esto terminamos, espero le haya sido de su agrado y que haya podido lograr dimensionar pues los 3 elementos que forman el anteproyecto como fase 1 de 2 de lo que es presentar un proyecto. De antemano, muchas gracias.